Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video te voy a enseñar cómo hacer para poder actualizar la memoria y el disco rígido de una iMac 2009, como podemos ver. Primero te voy a dar un poco de teoría y después vamos a ver la práctica. Si vos querés saltar directamente a la práctica, te recomiendo que vayas abajo del video y adelantes el video y vayas directamente a la práctica. Pero si no, te recomiendo que veas un poquito lo que te voy a explicar ahora, que sería la parte teórica, y después vamos a saltar a la parte práctica. Si vos querés aprender cómo reparar las iMac y todo eso, te recomiendo que veas otro de mis videos que tengo abajo en mi canal y que puedas ver el video que hice sobre la iMac 2007. Entonces, de esa manera vos vas a poder ir viendo cómo fue avanzando el diseño de las iMac. No todas son iguales, entonces a medida que va pasando el tiempo ellos van modificando y mejorando cosas. Así que esto es algo bueno que te va a servir para poder aprender y saber cómo reparar o actualizar este tipo de equipos. Después, en la última parte del video, te voy a explicar algo cómo resolver el tema de los sensores. Pero primero necesito que veas la parte práctica y después al último del video te voy a explicar esa parte que es fundamental. Si no, tu máquina va a estar haciendo ruido permanentemente porque los ventiladores van a estar funcionando a máxima velocidad. Así que empecemos ahora con la parte teórica, así después podemos saltar a la parte práctica lo antes posible. Bueno, acá tenés la iMac, como podemos ver, tenemos el pie, tenemos acá abajo los parlantes en esta franja. En la versión vieja, en la 2007, esta parte se sacaba, pero en la nueva esto queda totalmente fijo. Lo que sí se puede sacar es el vidrio. Entonces, el vidrio está sujetado magnéticamente, no está agarrado con tornillos ni nada por el estilo. Así que la parte magnética está todo acá donde pinté con rojo. Entonces, ahí es donde se encuentran los imanes normalmente. Lo que vas a necesitar para poder sacar el vidrio es una pequeña sopapita roja que se vende casi en cualquier lado de electrónica, que te sirve para poder sacar el vidrio sin ningún tipo de problema, porque si tratas de palanquearlo vas a marcar toda la computadora. Así que te recomiendo que compres este tipo de sopapas, así de esa manera evitas rayarlo o dañarlo. Después, otra cosa que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando vos vayas a sacar los tornillos de acá, una vez que uno haya sacado el vidrio, siempre ponerlo en un lugar donde no se vaya a rayar, ni dañar, ni se te vaya a caer, porque después vas a tener problemas. Y trata de no tocar la pantalla, porque todos los dedos que vos pongas, todas las huellas que pongas sobre la pantalla, después va a ser un poquito más complicado sacarlo. Y después verifica que no se caiga basura ni nada, porque eso obviamente cuando prendas la máquina lo vas a ver. Entonces, una vez que tuviste en cuenta todas esas cosas, lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Como tenés parte magnética todo en este lado, si vos utilizas un destornillador con punta magnética, seguramente el tornillo se te caiga al costado y se te quede pegado en los imanes que ya viene. Así que si uno puede tener tipo una pincita de depilar o alguna pincita finita, podés sostenerlo o podés sacarlo después. O si tenés algún destornillador que tenga punta magnética pero que sea más fuerte que el magnetismo que tiene acá en los bordes, lo vas a poder solucionar sin ningún tipo de problema. Después, una vez que vos sacás esto, el vidrio, te vas a encontrar que tenés el LCD en la parte de abajo. Después, para sacar el LCD con un pequeño ganchito podés levantarlo y levantarlo hacia este lado, de esta manera. Entonces, acá te vas a encontrar que acá hay unos conectores, acá donde dice el dibujo este. Entonces, de esa manera, cuando vos lo levantes, levantarlo siempre muy suavemente, porque acá vas a tener que tener cuidado de no romper los conectores. Después, si tenés la cámara, obviamente el webcam, también es otra cosa que tenés que tener en cuenta. Y hay muchas cositas que uno cuando levanta la pantalla puede llegar a estar conectadas. Depende el modelo de la Mac que vos estés reparando, son los conectores que te vas a encontrar, porque por ahí los cambian de posición. O sea, esto es lo que yo me refiero, es que esto es algo genérico, porque después si vos por ahí en vez de una 2009, 2010 o alguna otra versión, ten en cuenta que este tipo de cosas siempre van a estar. Entonces,
Por ahí la cambian de posición, pero están. Entonces lo que tenés que hacer es eso para tener en cuenta. Después, una vez que haces eso, que levantaste el LCD y desconectaste ya todos los conectores, ahí sí lo podés retirar y ponerlo en un lugar, obviamente, que no se te caiga. Es fundamental eso. Después te vas a encontrar con el disco rígido acá, y después en la parte de abajo, si vos querés actualizar la memoria, no es necesario hacer todo esto que te estoy explicando. Solamente sacás el tornillo de la parte de abajo y de ahí tenés acceso a las 4 memorias que tiene este modelo. Entonces de ahí podés sacar las memorias, ponerle memorias más grandes y de esa manera ya tenés actualizada la máquina. Pero normalmente el problema o el punto débil de este tipo de computadoras es que el disco rígido es lento. Entonces si uno pone un disco rígido de estado sólido, no vas a tener problema en el tema de la velocidad, va a andar mucho más rápido, es el día y la noche. Así que bueno, una vez que accedemos ya al disco rígido, te vas a encontrar lo siguiente. Acá tiene unos agarres en la parte de arriba, y después en la parte de abajo acá tiene como unos pequeños tornillos, o lo que sería como unos pequeños pernos, que lo que hacen es sostener al disco rígido. Entonces lo único que tenés que hacer es sacarlo de acá y después lo levantás y de esa manera sacás el disco rígido. Después lo que te vas a encontrar es que tiene un cable que es de electricidad, que se alimenta el disco rígido. Después tenés otro cable que es el sensor, y después tenés otro cable más que es el de datos. Así que son 3 cables que tenés que tener en cuenta. El cable de datos y el de electricidad no hay problema. El disco rígido de estado sólido lo tiene, si no, no funcionaría. Pero el más complicado sería el sensor de la temperatura, porque este tipo de sensor sensa la temperatura del disco rígido, qué temperatura está teniendo, si el disco se está sobrecalentando o no. Entonces eso manda la orden a los ventiladores que tenemos en la parte de abajo normalmente, y hace que el ventilador gire más rápido o más lento, depende la temperatura que se está generando todo acá adentro. En cambio, el disco rígido de estado sólido no tiene ese problema, casi no genera temperatura, entonces no tiene ningún tipo de conector para poner eso. Así que eso es algo que te vas a encontrar cuando desarmes este tipo de computadoras. Así que una vez que uno sacó el adaptador del disco rígido, te vas a encontrar que tiene un pequeño soporte de esta manera. Entonces lo que uno va a hacer, como el disco rígido de estado sólido más chico que el mecánico, uno lo va a agarrar únicamente de una punta. Entonces de esa punta es más que suficiente. Ten en cuenta que este tipo de discos rígidos no vibra, y por más que se sacuda, que vos estés sacudiendo la máquina, algo así, no le va a pasar nada. O sea, con los golpes o las vibraciones no se va a dañar. Cosa que con los discos mecánicos ese tipo de cosas sí ocurre. Entonces, si vos haces vibrar la computadora, la sacudís o se cae o lo que sea, el disco rígido se va a dañar. Pero en los sólidos no hay partes mecánicas, así que puedes hacer todo el movimiento que vos quieras, que el disco rígido no se va a desconectar, no le va a pasar nada físicamente, a eso es a lo que me refiero. Así que bueno, una vez que tenés solucionado eso, tratás de adaptar el disco rígido que vos tengas, lo pones acá, lo agarramos y después hacemos exactamente el proceso a la inversa. Conectamos todo, bajamos el LCD, después ponemos los tornillos, bajamos el vidrio y básicamente ya estaríamos listos para poder prender la computadora. Lo que tenés que tener en cuenta, que en este video no lo vamos a ver, seguramente en otro video más adelante lo vamos a hacer, es que tenés que clonar el disco rígido, porque cuando vos pones el disco rígido nuevo está vacío. Entonces las opciones son las siguientes. Si vos querés mantener los mismos datos, lo que yo te recomiendo es que lo clones. Entonces agarras un cable USB, por ejemplo, y lo enchufás en la parte de atrás, que tenga un conector serial ATA, y después uno de corriente, que yo ya tengo otro video que explico exactamente eso. Entonces cuando hacemos eso, ponemos el disco rígido que removimos acá y directamente arrancamos la computadora con el sistema operativo y clonamos todo el disco rígido. Lo que está acá adentro no hay problema, o viceversa. Si querés, antes de empezar este proceso, podés poner el disco rígido afuera con un adaptador USB a serial ATA, clonás todo lo que está acá y listo. Si no,
lo que podés hacer es bootear con el disco. Si vos ya hiciste todo este proceso, podés bootear con el disco rígido USB y después lo clonas acá. Así que yo lo he hecho de ambas maneras y siempre funciona perfecto, no hay ningún tipo de problema. Si querés saber cómo se llama el programa, se llama SuperDuper. Es un programa que es gratuito y lo puedes utilizar sin problema para hacer la duplicación. Así que bueno, ahora empecemos con la parte práctica. Acordate que después al final del video te voy a decir el programa que vas a necesitar para poder solucionar el problema del sensor. Pero para eso me gustaría que vos avances en el video y que hagas lo mismo en tu computadora, así vos veas bien el sensor y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá vamos a empezar por poner la sopapa acá. Como podemos ver, esta es lo que nos va a facilitar poder sacar toda la pantalla de vidrio, como podemos ver acá. Lo único que tenemos que hacer es fuerza para este lado y eso sería todo. Entonces hacemos fuerza. Acuérdate que esto está pegado magnéticamente y ahí sale completamente. Así que vamos a ponerlo en un lugar seguro. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer, vamos a acostarla para poder remover el LSD. Para eso la giramos. Bueno, para proseguir vamos a utilizar la navaja que tiene la punta justo de estrella, que lo podemos colocar en donde están los tornillos y podemos ir aflojando todo. Por ejemplo, acá tenemos un tornillo. Después acá tenemos otro y así todo en los bordes. Así que para poder hacer más rápido, vamos a sacar la punta esta y vamos a ponerlo en la agujereadora esta eléctrica para poder hacer más rápido. Para eso lo colocamos la punta acá. Ahí está. Una vez que quedó, empezamos uno por uno. Bueno, lo que tenés que tener cuidado después, cuando hayas sacado los tornillos, es de sacar los tornillos con una punta magnética. En este caso tenemos este destornillador, porque como esto es magnético, obviamente los tornillos van a quedar atrapados en el costado. Como siempre hay que tener cuidado porque los tornillos de acá son más cortitos que los de la esquina, así que si lo podemos dejar del mismo lado, más fácil para poder evitar confundirse. Bueno, ahora con un gancho, como te muestro acá, que por ejemplo en esta Victorinox ya viene uno, o puedes utilizar el que tengas a mano y que te sirva. Vamos a levantar con este gancho acá porque está agarrado y vamos a levantarlo ahí en la punta un poquito y vamos a ponerle un destornillador para que quede sujeto. Bueno, una vez que dejamos acá un destornillador, así se levanta esta punta y no se vuelve a bajar, hacemos lo mismo pero del otro lado. Y ahí está, ahí salió ya la pantalla. Lo que hay que tener cuidado, que abajo de uno de estas esquinas hay unos conectores que tenemos que desenchufar antes de terminar de sacar la pantalla completamente. Bueno, como podemos ver acá, tenemos un conector. Ahora vamos a hacer un acercamiento, así lo ves más de cerca. Voy a dejar la navaja puesta acá en el medio, así no se baja. Bueno, como podemos ver, acá tenemos el cablecito que te hacía comentario, así que vamos a desconectarlo, tirando un poquito. Y ahí está, una vez que sacamos esto, ya podemos continuar levantando un poco más la pantalla.
Y como podemos ver, acá tenemos otro conector más que hay que ir desconectando, apretando ambas terminales que vemos acá. Después tenemos un conector más. Como podemos ver de este lado, apretamos. Ahí está, ahí salió, como podemos ver. Bueno, después acá tenemos un sensor que viene este cable acá. Como podemos ver, vamos a tener que desconectarlo. Ahí está, de ahí lo pudimos desconectar. Como podemos ver, el conector estaba enchufado acá. Así que una vez que hicimos esas desconexiones, vamos a poder remover la pantalla sin ningún tipo de problema. Y lo colocamos en un lugar seguro. Bueno, en esta ocasión vamos a reemplazar el disco rígido por uno de la marca ADATA. Como podemos ver, este disco es bastante rápido. Tiene lectura en 560 megas y 450 megas de escritura. Así que vamos a sacarlo de acá y te voy a mostrar cómo hacer para colocarlo en la Mac. Ahí está. Viene con un instructivo. Viene con un pequeño adaptador. Acá está el disco. Y acá viene un suplemento que normalmente es para las notebooks cuando necesita que el disco sea un poquito más alto de lo normal. Así que vamos a sacarlo de esta bolsita. Tenemos los tornillos acá, tenemos el disco, así que vamos a poner el disco acá. Y lo que tenemos que hacer es lograr que coincidan los agujeritos para que quede fijo. Y una vez que queda fijo, lo podemos dejar acá agarrado. Bueno, vamos a agarrar los tornillos y vamos a empezar a colocarlos en su lugar. Ahí está. Listo, ahí quedó firme. Y ahora vamos a ponerlo en la Mac. Bueno, ahora vamos a sacar estos dos tornillos que vemos acá. Y ahora levantamos el disco rígido suavemente. Y lo sacamos de acá, que tiene dos pernos, como podemos ver ahí. Y acá movemos el conector de corriente y ahora el de datos. Suavemente lo vamos desconectando. Ahí está. Y sacamos este, que es el sensor del disco rígido. Ahí lo desconectamos. Ahora vamos a conectar el disco rígido nuevo. Ponemos el de corrientes, el de datos. Y ahora vamos a sacar del disco rígido viejo los tornillos. Y ahí está, ahí sale completamente. En el caso que vayas a poner otro disco rígido igual, podemos sacar los pernos que vemos ahí. Pero en este caso el disco rígido es más chiquito, así que estos pernos no van a ser necesarios. Bueno, ahora vamos a poner un adaptador que es bastante chiquito, que es exclusivo para este tipo de casos, porque obviamente el adaptador grande no te va a servir. Esto te sirve únicamente si vas a poner un disco rígido del mismo tamaño o que tenga un adaptador que tenga este tamaño. Entonces, para eso vamos a utilizar este tipo de pedacito de metal, que es un sujetador. Vamos a utilizar para poder sostener el disco rígido. Para eso vamos a ponerlo acá. Ahí está. Una vez que lo pusimos en posición, vamos a ponerle el mismo tornillo que tenía antes y ahí el disco rígido va a quedar bien sujeto. Vamos a poner el tornillo.
Ahí está, ahí quedó bien firme. Obviamente esto no se va a salir, no va a tener movimiento ni nada porque este es un disco rígido de estado sólido. O sea, cualquier vibración no lo va a afectar. No es como el caso del disco rígido tradicional, que tiene unos sujetadores acá de gomita. O sea, es un pedazo de goma para evitar la vibración y todo esto. En este caso no es necesario nada de todo eso. Así que una vez que ya está conectado y está firme, ya podemos proceder a poner la tapa como estaba antes y empezar el proceso de clonar el disco rígido viejo en el nuevo para que la máquina quede como estaba antes, pero mucho más rápido. Bueno, vamos a poner la pantalla donde estaba antes. Para eso lo vamos a mantener levantado para poder conectar lo que había conectado antes normalmente. Bueno, una vez que ya conectamos el flex, ahora vamos a conectar el otro sensor. Ahí está, ahí quedó conectado. Y ahora el último sería el de corriente. Ahí está, cuando escuchamos la trabita, ahí podemos empezar a bajar todo. Y ahí lo vamos soltando despacito hasta que calce en su lugar. Bueno, y ahora empezamos a poner los tornillos que van en los costados para sujetar la pantalla como estaba antes. Podemos ir poniendo uno a uno con una punta magnética. Hay que tener cuidado que no se pegue con los imanes de costado. Ahora lo giramos. Y vamos a poner los tornillos del otro lado. Listo, con la pinza también lo podés llegar a poner si es que no tenés un destornillador magnetizado. Agarras la pinza así, lo pones justo donde corresponde. Y ahí queda bien sujeto. Hacemos lo mismo con el resto y en un ratito ya terminamos el trabajo.
Bueno, ahí ya terminamos de poner todos los tornillos. Ahora vamos a poner la tapa y casi ya estamos listos. Ahora volvemos con el vidrio. Como estaba antes, lo encajamos ahí, hacemos calzar y listo. Con la misma sopapa, en el mismo lugar que estaba antes, ya logramos colocarlo como estaba antes. Así que bueno, ahora lo sacamos, prendemos la iMac y eso sería todo. Bueno, y en el caso de querer actualizarla, lo único que tenés que hacer es sacar los 3 tornillos que vemos acá. Vamos a sacarlo, yo ya desajusté uno para hacer un poco más rápido. Y listo, como podemos ver, tenemos 4 bancos de memoria. Acá tenemos unas solapitas de plástico, que lo único que uno tiene que hacer es sacar la solapita, tirar para este lado, uno va a escuchar un pequeño ruido y ahí se destrabó la memoria. Una vez que se destrabó la memoria, uno puede sacar los módulos que uno quiera cambiar y eso sería todo. Después uno pone la tapita como estaba antes y ya estaríamos listos para poder utilizar la Mac. Me alegro que hayas disfrutado este video y que hayas llegado a este punto, así que espero que te haya salido todo bien. Cualquier duda que tengas, hacelo abajo en los comentarios. Y como te decía al principio, te voy a dar un tip de un programa que va a ser fundamental para arreglar este tipo de computadoras. El tema es el siguiente: cuando vos sacás el disco rígido, como te había dicho al principio, no tiene el sensor ese, el disco rígido de estado sólido. Entonces el problema que te vas a encontrar es el siguiente: que el ventilador que está abajo en las iMac está funcionando a toda velocidad porque no detecta ese impulso que le da el disco rígido. Entonces, para arreglar este tipo de problemas, tenés que bajar este programa que se llama HDD Fan Control. Si querés, después abajo en la descripción de este video lo voy a dejar anotado la página web. Es el único que encontré o que funciona muy bien. Te deja bajarlo por 1 hora, o sea, me refiero, lo bajás y lo dejas funcionando y te lo dan de prueba por 1 hora, funciona, y después de la hora deja de funcionar y queda al máximo, pero por lo menos así, de esa manera te das cuenta si te sirve o no. Una vez que lo compras, después ya te queda para siempre y no vas a tener problema. Me parece que está alrededor de los $30 este programa, así que me parece muy útil para poder solucionar este problema que tenés acá. En las iMac que son más viejas no tienen este inconveniente, pero bueno, si este es el caso, que tenés esta iMac y tenés este problema, de esta manera se soluciona. Así que, como siempre, si querés ver más videos como este y estar actualizado con los videos que hago semana a semana, hacé clic abajo en suscribirte. Acordate de hacer clic en me gusta si te gustó este video. Si no te gustó, hacé clic en no me gusta. Si tenés algún otro comentario, hacelo abajo en la caja de comentarios abajo en YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.